Hola, ¿qué tal? El día de hoy conversaremos sobre el artículo 15 del Código Penal peruano que rotula el error de comprensión culturalmente condicionado. ¿Qué es lo que preceptúa ahí este cuerpo legal? Ahí claramente indica que el que por su cultura o costumbre comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso, el carácter ilícito de ese acto o poder determinarse de acuerdo con esa comprensión, será eximido de responsabilidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que será absuelto, será libre, será exento de todo tipo de responsabilidad penal. Líneas adelante, dice este cuerpo legal. Cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo podría una persona que pertenece, que es un compatriota nuestro, pero que pertenece a una comunidad indígena, amazónica, nativa, campesina, ronderil, etcétera, cuándo podría determinar que esa persona, frente a un hecho delictivo y que desconoce ese carácter ilícito o no se puede encajar, no puede comprender o determinarse de acuerdo a esa comprensión? ¿Cuándo yo podría ver si es que lo atenúo o lo libero de toda responsabilidad penal? Para ello, la misma Corte Suprema ha establecido algunos presupuestos, algunos requisitos importantes para tomar en cuenta antes de tomar una decisión respecto a los actos que desarrollan nuestros hermanos indígenas o campesinos. ¿De qué, ¿De qué se trata, pues, amigos, esto? Se trata de poder valorar, reconocer que nuestro país es pluricultural y que en muchas ocasiones no se ha tomado en cuenta este valor. Si ustedes retrotraen el tiempo, ¿no? O viajamos un poquito hacia atrás al código de 1862, por ejemplo, vamos a hacer una lectura global de ese texto normativo. Y vaya sorpresa, que si ustedes lo revisan artículo por artículo, no van a encontrar un solo parágrafo, ni una sola palabra, ni una sola letra, ni una coma respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y del tratamiento penal que debe darse para aquellas personas que cometen ilícito dentro de sus comunidades. Evidentemente este código pues tenía una influencia española y francesa. Tal vez esa sea una de las razones por las cuales no se tomó en cuenta, no se dio ese valor. Pero posteriormente en el código de 1924 ya se puede observar a partir del artículo 44, 45, un reconocimiento a otros tipos de pobladores o otras culturas que forman parte de la nuestra también y que se le debe dar un valor. Sin embargo, también, si ustedes ven esos artículos y revisan ese código, hay algunos aspectos denigrantes, discriminadores. Por ejemplo, ahí se hace una diferenciación de las personas civilizadas, según ese código, de las personas indígenas semicivilizadas y de los salvajes. De alguna manera ya se desprotegía al nativo, al campesino, ya se le discriminaba. ¿Por qué? Porque prácticamente se le estaba obligado que frente a un ilícito que de repente estas personas cometían, tenían que declararse o indígenas semicivilizados o tal vez salvajes para que se le pueda atenuar la pena. Bramón Arias decía, al indio en sí no se le castigaba mucho por sus actos, por lo que él hacía. Simplemente se le castigaba por lo que era, un indígena. Y ese era un trato discriminador de acuerdo a ese código. Frente a esto, ¿cuál es el amparo o la protección internacional que se le está dando o que se le dio a esta defensa respecto a las culturas indígenas y nativas? Respecto a la forma como deben juzgarse penalmente frente a los actos que ellos desarrollen. Ahí tenemos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que indica que se reconoce a los grupos étnicos el derecho a una protección especial necesaria para la preservación de su identidad cultural. Eso es lo que dice el pacto y que este debe ser el compromiso de todos los estados del mundo. Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos
reconoce la preservación y el fortalecimiento de la herencia cultural. En esa misma línea, el convenio 169 de la OIT indica sobre los pueblos indígenas y tribales. ¿Qué es lo que dice ahí? Que referente a las sanciones penales, cuando se impongan este tipo de sanciones a miembros de dichas o de dichos pueblos originarios, se deberán tomar en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Y si ustedes se han dado cuenta, existe un amparo internacional, un derecho convencional que nos dice a los estados, que le dice al legislador, que le dice al juzgador, aplica esto, porque no solamente es tu jurisdicción ordinaria dentro de los límites de un estado el que debes aplicar, sino ese es un reconocimiento ya de tratados y pactos internacionales respecto a la defensa de la cultura de los pueblos. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones, el artículo 15 quiere decir de que nuestros hermanos que forman parte de otras culturas no se les puede obligar a determinarse, a actuar bajo el ordenamiento jurídico del Estado en general. No se les puede obligar, porque ellos tienen patrones culturales, tienen una cosmovisión diferente a nosotros. Ellos lo que hacen es regirse bajo esas propias normas constitucionales y por lo tanto se debe de respetar. La aplicación de sus costumbres de nuestros hermanos indígenas muchas veces es diferente. Muchas veces lo que para nosotros es ilícito, para ellos es normal, es legal, es permitido. Y lo que para nosotros de repente es permitido, frente a ellos, a su cultura, es ilícito, es ilegal, va contra las normas de ellos. Entonces, precisamente por esa diversidad es que se debe de respetar la forma como piensan, cómo hacen sus cosas. Sin embargo, debe tener también su actuar parámetros, deben tener límites en las cuales pues no se vulneren derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Carta Magna. Resulta pues, frente a este análisis que hemos hecho sobre el artículo 15, de que durante años muchas personas también, aprovechando de que existe esta eximente para poder liberarse de uno de los elementos del delito, de la culpabilidad, o declararse inimputables, han aprovechado dentro de sus actuaciones este eximente para poder liberarse, para poderse bajar la pena y seguir cometiendo ilícitos. Es decir, este artículo equivocadamente se estuvo aplicando por muchos años. Había vulneración de derechos, como por ejemplo contra la vida, y sencillamente se apegaban o se acogían a este eximente y quedaban libres. Violaban menores de 9, 10, 11 años y sencillamente, apegados a este eximente, estas personas eran libres. Sin embargo, frente a estos errores que estaba sucediendo y que no se puede permitir en un Estado constitucional de derecho, estamos hablando en el Perú, es que la misma Corte Suprema ha establecido algunos parámetros importantes, algunos requisitos que se debe tomar en cuenta para aplicar correctamente el artículo 15 del Código Penal. Y estos parámetros los ha desarrollado en el recurso de nulidad 901-2021 de Lima, que lo dicta la Sala Penal Permanente. Ahí indica algunos criterios que se deben de tomar en cuenta cuando se debe de aplicar el artículo 15, específicamente en el delito de violación sexual de menores de edad. ¿Y qué es lo que establece ahí? Veamos. Dice que para poder aplicar correctamente esta norma, debe respetarse primero la aplicación selectiva y restringida del artículo 15 del Código Penal peruano. ¿Qué es lo que quiere decir? Que debemos ser muy cautelosos en la interpretación de la norma respecto a qué es lo que hace el delincuente o el investigado y de qué manera se le puede afectar a la víctima, por ejemplo, a la niña menor de 14 años. Y para eso es muy importante, si estamos hablando de niñas menores de 14 años, que se observe, por ejemplo, las notarias diferencias de edad entre el victimario y la víctima. La oportunidad y circunstancias del hecho, es decir, la forma como se ha desarrollado,
Lo han hecho con violencia, con amenaza, aprovechando la contextura orgánica, biológica, de estatura, etc., del victimario con la víctima. ¿Qué más? El estado civil del agresor al momento de ocurrido el hecho. Es muy importante para las comunidades que esta persona sea soltera, para tomarlo en cuenta dentro de la eximente. Otro aspecto, la existencia de formas de negociación o arreglo para la entrega de la menor con fines de prácticas sexuales al margen de su voluntad y consentimiento. Se debe de tomar en cuenta, dice la Corte Suprema, que no debe existir este tipo de negociaciones porque las personas, la indemnidad, la libertad sexual no se negocia, no son bienes jurídicos negociables. La aceptación de formas posteriores de composición o indemnización. La misma Corte Suprema también indica de que frente a actos de violencia sexual no debe existir este tipo de actos negociables respecto a la víctima. Otro aspecto, la constitución y la duración forzada de un estado de convivencia posterior a los hechos. ¿Cómo es que se constituyen estas parejas? ¿Cuál es la duración que los fuerzan en este estado de convivencia? También debe tomarse en cuenta al momento de evaluar este primer requisito respecto al eximente del artículo 15. Y el grado de aculturación adquirido por el imputado. Eso quiere decir, mañana más tarde alguien va a esta comunidad, está 1 año, está 2 años, está corto tiempo en sí y quiere alegar en su defensa la aplicación del artículo 15, es decir, del error de comprensión para poder liberarse de una pena. Acá es muy importante determinar de que esa persona haya nacido o desde muy pequeño se haya criado ahí y que se ha aculturado bajo ese criterio y que esto lo ha llevado a desarrollar su conducta de esta manera, de acuerdo al artículo 15. Por lo tanto, estos son requisitos importantes sobre la aplicación selectiva y restringida del artículo 15. Otro aspecto que se toma en cuenta es la actuación obligatoria e imprescindible de las pericias antropológicas y su construcción técnica y que su construcción técnica sea idónea. La Corte Suprema dice que para la aplicación del artículo 15 debe haber pericias idóneas, debe haber pericias que lo relacione ese estudio de la persona frente a la sociedad, frente a su cultura. Eso debe tomarse en cuenta muy bien a la hora de valorar el artículo 15. Un tercer requisito importante es la incorporación de nuevos medios de prueba para poder contrastar, colegir, comparar, relacionar con la prueba antropológica, que es la prueba fundamental para la aplicación del artículo 15. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se debe de tomar en cuenta los informes, los aportes de aquellas autoridades ronderiles, campesinas, nativas, aquellos jefes de estas comunidades que mencionan sobre la actuación de esta persona que ha cometido el delito para nosotros y que para ellos de repente no lo es. Es muy importante contrastar esta información y poder ayudar al juez a tomar una mejor decisión respecto a lo que está juzgando. Finalmente, la inserción en el razonamiento y en la argumentación de las decisiones judiciales de la doctrina y la jurisprudencia nacional e internacional de aspectos como el enfoque de género, el interés superior del niño y del adolescente, de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes en contextos pluriculturales. Todos estos aspectos ayudarán a determinar y a mejor resolver respecto a nuestros operadores jurídicos, de tal forma de que se podrá eliminar la impunidad, se respetará ciertamente la cultura, las costumbres de los pueblos, las costumbres y cultura de su gente, pero también sin excesos, sin violencia, sin dañar bienes jurídicos que están tutelados